Bien, estamos grabando una sesión en la que vamos a tratar de dilucidar el enigma de las sirenas y como siempre Adri estará al pie del cañón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, si quieres introduzco el tema, Puedes introducirlo cuando quieras. vamos directos. Las sirenas. Las sirenas son criaturas marinas mitológicas pertenecientes a las leyendas y al folclore. Originalmente, en la antigüedad clásica, se las representaba como seres híbridos con rostro o torso de mujer y cuerpo de ave, que habitaban en una isla rocosa. A partir de la Edad Media adquirieron apariencia pisciforme, hermosas mujeres con cola de pez en lugar de piernas que moraban en las profundidades. En ambos casos se les atribuía una irresistible voz melodiosa con la que atraían locamente a los marineros. Hay varios testimonios de actualidad e históricamente y una gran cantidad de información y supuestas fotografías, filmaciones e incluso documentales complejos sobre las sirenas. En esta sesión trataremos de resolver el tema y ampliarlo con información que ya poseemos de una anterior en la que se dijo que sí que existían y que procedían de otro mundo, siendo atraídas a este por una raza extraterrestre. Similar a lo que ocurrió con el tema de Bigfoot. Comenzamos. Bien, comenzamos. Vamos a llamar al maestro Noriel para que haga de maestro de ceremonias. ¿Perfecto? Empezamos. Todos los misterios son importantes y si bien no existen los enigmas, no existen los misterios, solo existe una falta de información importante, aquí estoy para intentar precisamente transmitir esta información que os falta. ¿Qué tal, maestro? Siempre con ganas y siempre preparado para este tipo de acontecimientos. Ya sabes que es algo que me encanta. Perfecto, pues si quieres empezamos directamente con las preguntas. Está bien. Bien, para empezar, ¿qué son las sirenas? Es decir, ¿a qué subdivisión del reino animal pertenecen? Son unas criaturas pertenecientes de otros mundos que se cualificaría dentro de los anfibios, puesto que tienen tanto pulmones como branquias y son capaces de respirar tanto en la superficie como bajo del mar. Aparte, hay que comprender y hay que entender que tanto las sirenas como los tritones, que es el macho de la sirena, son directamente ovíparos. Es decir, que no son mamíferos, son ovíparos. Esto es algo bastante curioso, que muy poca gente conoce. ¿Y por qué es curioso? Al final tenéis que tener en cuenta que debajo del mar hay un montón de criaturas que todavía no habéis descubierto, y aún dentro de los animales que tenéis catalogados, es bastante curioso cómo dentro del grupo de cetáceos son mamíferos, pero después hay criaturas de un tamaño similar como el tiburón que son directamente ovíparos. O sea que hay una disparidad total debajo del mar. ¿Qué aspecto tienen las sirenas? Tanto las sirenas como los tritones hay de distintas índoles. O sea, no pertenecen todas al mismo mundo de origen. O sea que a partir de ahí hay pequeñas diferencias. No son diferencias importantes, pero sí hay leves diferencias, y de ahí que en algunos escritos se hayan contextualizado en distintos tipos de sirenas. ¿Son carnívoras? Se alimentan sobre todo de pequeños peces. En todos los casos, absolutamente en todos los casos. Y se ha dicho que podían tener la habilidad de la ecolocación.
Sí, como los delfines. lo confirmo, lo confirmo. ¿A qué velocidad serían capaces de nadar? Serían capaces de nadar a una velocidad muy muy similar a la de vuestros delfines, a unos 60 kilómetros hora. Y aquello que se conoce como el canto de sirenas, que dejaba embelesados a los marineros, en esas historias antiguas, ¿hay algún tipo de base real en todo esto? Precisamente lo has prácticamente Lo he dicho. ejemplificado muy bien con el tema de la ecolocalización. Aparte de la ecolocalización, son capaces de emitir una cantidad de infrasonidos a frecuencias muy muy bajas que solamente algunos seres son capaces de escuchar, pero que por el contrario provocan en muchos casos problemas. Por ejemplo, y te pongo un ejemplo, hay casos de ballenas y directamente incluso otro tipo de cetáceos que han sido encontrados en costas con sangrados importantes producidos en mucha parte por estas ondas que son capaces de transmitir tanto sirenas como tritones, pero que no son los únicos animales que son capaces de hacerlo. Esto que se ha atribuido a proyectos secretos gubernamentales o a asuntos de índole más conspirativa, tienen una explicación mucho más simple. Y estos mismos infrasonidos, a una frecuencia determinada, escuchado de una forma concreta, aunque no se llegue a escuchar el sonido, porque los infrasonidos no se escuchan, sí que capta de alguna manera el decodificador esas frecuencias. Y una manera que tienen para comer, para alimentarse, es precisamente utilizar esas ondas de infrasonidos que directamente lo que hacen en el ser humano es libera una cantidad importante de oxitocina, así como de dopamina, que directamente genera una especie de embelesamiento, que en algunos lugares se llamaría, lo llamaríais esa especie de enamoramiento, y de ahí aparece toda la leyenda. Se utiliza también con distintos animales, como medio de que caigan en la trampa y poder alimentarse. O sea que no es algo que se utilice solamente con el ser humano encarnado, sino que se utiliza con otras especies animales para poder alimentarse. ¿Con el ser humano encarnado? ¿Con qué finalidad se ha llegado a utilizar? Por estas Generalmente, el caso es que las sirenas sienten una debilidad muy importante por el varón Homo sapiens sapiens, pero no tienen ninguna manera de procrearlos, porque directamente son ovíparos, como ya he comentado, y tienen una cantidad de deseo que es tan grande que al no poderlos poseer se convierte en un odio irreversible y tratan de gozar matándolos. Y generalmente los atraen con el supuesto canto, que insisto no son más que ondas de infrasonidos, que hacen que la persona se embelese y en ese momento los matan ahogados. La persona se embelesa y cuando lo visualiza, lo llega a visualizar a través de ese aturdimiento, ¿no? De la oxitocina. Obviamente, y ven una criatura hermosa, que es lo que ellos querrían ver, y digamos que la mente ve lo que quiere ver. O sea, en ningún momento ve la apariencia real de estos seres, que ni mucho menos son como mujeres con largas cabelleras y bien hermosas, con cola de pez, sino que directamente son seres más similares a vuestras arpías, bastante horripilantes, y esto es algo, insisto, que no es capaz de ver la persona que está, entre comillas, encantada. Es decir, que no tienen pelo en la cabeza. Sí.
Sí, sí tienen pelo. Largo, no llega a crecer mucho. Según el ser. También dije que hay seres de distintos mundos, que son sirenas y tritones, y que tienen pequeñas diferenciaciones. En todos los casos tienen garras, que son garras que les sirve para, Triturar el pescado. para conseguir agarrar al pez y comerlo, pero en ningún caso les permiten manipular herramientas. Está bien, porque esa era la siguiente pregunta. Tienen unos dientes perfectos, todos alineados, para conseguir comer bien los alimentos del fondo marino, y unos ojos perfectos para ver en la profunda oscuridad. Es decir, el tema de la Odisea de Homero, cuando Ulises se queda atrapado, ¿todo eso tiene una base real? Sí, tiene una base totalmente real. Y ha llegado a haber enfrentamientos directos con las sirenas, porque por ejemplo hay unas pinturas rupestres en las que se muestran algunos enfrentamientos. No, para nada. Esas pinturas rupestres muestran manitíes y otro tipo de peces y de animales marinos, pero las personas las han interpretado de otra manera y también están dibujados de aquella manera, pero no tiene nada que ver. Y hablando de manatíes, se supone que Cristóbal Colón dice a los expertos que no vio sirenas, sino que lo que vio fueron manatíes. ¿Esto es así? No, vio sirenas completamente. De hecho, incluso él mismo se quedó bastante perplejo porque no vio las sirenas que contaban las leyendas, sino que él mismo comentaba que eran seres bastante feos. ¿Qué pasa? Que cuando se encontraron con Cristóbal Colón no se sentían atraídas por él. Aparte, tienes que tener en cuenta que una cosa es que haya avistamientos y tú puedes ver determinadas sirenas y las ves y punto. Y otra cosa es que tengas un contacto directo con ellas y ellas te quieran hacer daño. O sea, no tiene nada que ver. Hay muchísima gente que ha visualizado las sirenas tal cual son. Muchísima gente. ¿Y algún tipo de contacto directo, cómo podría ser? ¿Me puede comentar algún caso? Entiéndeme, una cosa es que tú llegues a tener contacto con una sirena o un tritón, que tú llegues a visualizarlas, y otra cosa es que haya contacto visual entre la sirena y tú. Y eso son dos cosas completamente distintas. Claro. Vale, entiendo. ¿Y algún caso me puede comentar de alguna persona que haya tenido contacto cara a cara con una sirena y que la sirena haya querido matarlo? No hay más. Directamente le transmite esas frecuencias tan bajas, cae en el embelesamiento y la trae hacia el fondo marino hasta que lo agarra y lo ahoga. Ah, está bien. Vale, De verdad que no tiene mucho más misterio ese tema. Perfecto. Ha comentado que vienen de varios mundos. ¿Qué mundos serían? Hay un mundo que es el planeta Xi, que sería unos 85 años luz, y que directamente está bastante cercano a nuestro mundo. Es un mundo que el 85% del mundo es acuático, y en ese mundo hay hasta dos especies distintas conviviendo, de mente abstracta me refiero. Por un lado están las sirenas y los tritones, que serían de una mente abstracta un poco más baja que la de los otros seres, pero terriblemente astutas. Y por otro lado tendríamos unos seres que son de base de carbono, pero que son también tipo planta. Y estos seres directamente tienen una ética muy grande y una mente conceptual que les ha permitido diseñar naves. Algo que las propias sirenas y tritones no tendrían la mente abstracta como para lograrlo. El aspecto que tienen estos seres sería, imagínate unos seres de 1,50 m aproximadamente,
verdosos en su tonalidad y con pequeñas hojas que salen de sus cuerpos, pero con ojos, con boca y con una morfología completamente humanoide. Ajá. Y estos seres se llevan de forma habitual a sirenas y tritones. De hecho, tienen en su propia comunidad, conviven y tienen como un pacto o un acuerdo. Ten en cuenta que las sirenas y los tritones, al solo tener una cola en la parte inferior del cuerpo, no tienen ningún tipo de medio de locomoción terrestre. Entonces no tienen manera de poder desplazarse por la superficie. Esto hace que cooperen, no tienen manos con capacidad para poder diseñar y no tienen medio de locomoción terrestre, así que cooperan directamente con estos seres de tipo planta, pero de base de carbono. Y directamente cooperan en el sentido de que las sirenas y los tritones les traen tanto plantas como peces, y ellos les aportan medios para poder manejarlos, como por ejemplo unos enormes tanques de agua, donde ellos van y los trasladan a través de naves para poder visualizar otros mundos, normalmente en cometidos de estudio. Y así fue como llegaron a vuestro mundo, a Sol 3 también. Y cuando llegaron a Sol 3 y vieron los enormes océanos tan ricos en alimentos que tenéis en vuestro mundo y que había en aquel momento, hará como más de 4000 años, directamente ellos propusieron de quedarse. Y como estos seres de tipo planta son tan éticos, no querían que interfirieran en el ecosistema humano. Así que dijeron que no. Pero estos seres lograron engañarlos y consiguieron escaparse y entrar dentro de los océanos, medio en el cual ya no tenían manera de seguirlos ni de atraparlos, estos seres de tipo planta. Y en aquel entonces estamos hablando de un mundo mucho menos desarrollado, obviamente, y en ningún momento tenían tampoco la idea, estos seres, me refiero a estos seres por las sirenas y los tritones, nunca llegaron a pensar que el ser humano evolucionaría de forma tan rápida. Así que se limitaron a vivir en los océanos, con los ricos que eran para ellos estos y su manera de poder alimentarse. Este es uno de los ejemplos de una de las historias que sucedieron, pero hay más historias, y hay más cosas todavía que pasaron en otros mundos. Por ejemplo, en Braco, hay varias sirenas y tritones de vuestro mundo que pertenecen a Braco. Braco es un mundo completamente marino, donde el 95% del mundo, más o menos, es marino. Y directamente hay seres que son muy similares a vuestras sirenas y a vuestros tritones, a las que conocéis y a las de estos mundos llamados sí. Que como curiosidad, por otra parte, sí, en inglés significa mar, o sea que muchos de vuestras personas que han ido diseñando un lenguaje han ido captando nombres de distintos mundos y de otros lugares, como curiosidad. Incluso estos seres de sí también estuvieron visitando Braco y algunas veces hicieron intercambio y dejaron
algunas de sus sirenas como medio de poder adaptarse a otro mundo. Y no solamente eso, sino que va más allá todavía. Hubo unos seres que abdujeron una gran cantidad de sirenas y tritones de Braco. Estos seres se llevaron, más tarde después, a distintos mundos y los fueron diseminando. Pensad que hay hasta más de 60 mundos en vuestra galaxia con este tipo de seres que se han ido diseminando. Y no todos pertenecen así. Hay otros que son de Braco y hay otros mundos más aparte. Pero sobre todo, las sirenas y tritones que tenéis en vuestro mundo se subdividirían entre los seres de sí y los seres de Braco. Ajá. La estatura media de ambos tipos de seres. Entre 1,50 m y 1,75 m en los dos casos. Piensa que son bastante similares. Apenas se diferencian en el rostro, en la tonalidad, pero bueno, básicamente las podríais diferenciar, pero alguien que evidentemente no ha visto los dos tipos de sirenas no podría decirte de dónde provienen. ¿Por qué se las llevaron de esos planetas? ¿Y las diseminan? ¿En cuál caso de los dos? En ambos. En el caso de sí, ya te lo dije, que los llevaban simplemente como medio turístico a poder estudiar otros mundos y directamente estos utilizaron una maniobra para poder escaparse. En el caso de estos seres de sí, como lograron llegar a Braco, fue mediante un intercambio. O sea, unas sirenas y tritones de Braco se fueron así y otras sirenas y tritones de sí llegaron a Braco. Fue como un medio... ¿Son capaces de reproducirse entre sí, estas dos razas? Sí, pero depende porque dentro de las propias sirenas y tritones de estos mundos, también hay dentro de ellas algunas subdivisiones y algunas son compatibles y otras no. O sea que es una respuesta bastante compleja teniendo en cuenta que dentro de cada especie, digamos dentro de los seres de sí, hay como 3 subdivisiones y dentro de los de Braco hay como 2. Entonces hay... Y bueno, y como te venía explicando, en Braco, en cambio, directamente fueron abducidas y fueron diseminadas con la simple intención de estos seres, que no eran de Braco, insisto, porque eran otros seres que vinieron a Braco a abducir, intentaron ver cómo se adaptaban estos seres, que en un principio no son agresivos, a un medio, sobre todo, mucho más hostil. Y con esa intención los fueron diseminando. De todas maneras, es una historia que da para bastante. Si quieres, nos centramos en vuestro mundo, y dentro de vuestro mundo yo te puedo decir que hay seres de sí, seres de Braco. Está bien. No sé si tiene... Bueno, sí, quería preguntar ¿cuántos especímenes quedan en nuestro planeta? ¿Y en qué lugares del mundo se suelen habitar ellos? Aproximadamente quedarán como 1000 actualmente. Piensa que han ido siendo diezmados y exterminados por depredadores marinos como vuestro tiburón y también por vuestros marineros que los han ido cazando con arpones o con rifles, sobre todo en los últimos 2 siglos atrás. Y donde viven o donde conviven, sobre todo se les puede encontrar en el mar Mediterráneo. Es un mar cálido para ellos y tranquilo. Es el lugar seguramente donde más habitan, pero también se les puede encontrar navegando por los mares australianos, teniendo en cuenta que es una zona muy poco frecuentada. Es mucho más complicado verlos cerca de América. A ríos no asisten, ¿no? No. Hay una grabación que ya preguntamos en la sesión pasada sobre
de un camarógrafo español, que yo creo que es la grabación más clara de una sirena. ¿Esa sirena de qué planeta sería? Esa sirena era de Braco. Está bien. ¿Qué cantidad de avistamientos hay en la actualidad? ¿Y por qué, si antaño las cazaban, no hay ninguna prueba, ¿no? Ningún esqueleto o algo así? A tu primera... Mira, te voy a responder primero tu segunda pregunta. Directamente, porque una vez son heridas, estas sirenas, estos tritones, directamente entran dentro del mar y mueren dentro. O sea, no mueren, normalmente no mueren a las costas, sino que mueren dentro. Una vez son heridas, entran dentro. O sea, normalmente no las han llegado a cazar, ni se las han llevado, ni ha pasado nada, sino que las han llegado a herir. Y las sirenas tienen un medio de... Son muy ágiles y muy rápidas en el mar. Y esa es toda la historia. A tu primera pregunta, hay miles de avistamientos, todavía hoy, miles de avistamientos. En la mayor parte de casos, la gente cree haber visto otro tipo de animal, como puede ser un manatí o como puede ser una foca. Y en otros casos directamente son avistamientos que normalmente a la persona la agarran a contrapié y no tiene ni cámara, ni tiene nada. Es muy difícil. Sí que hay filmaciones, y más de las que parece que son reales, pero no todas ni mucho menos. Hay una gran parte de fake, y sobre todo porque interesa. Hay una parte que lucra con todo esto. Sobre todo la parte audiovisual dentro de lo que son grandes cadenas de televisión. Está bien, maestro. Si quiere, hacemos un descanso y seguimos en la segunda parte de la sesión con un par de temas. De acuerdo, voy a tremendos. dejar descansar el decodificador de este espectáculo y hasta luego. Hasta ahora.